Bueno, se lo decíamos, elecciones rumbo a octubre, pero antes las PASO. Estamos con los candidatos a concejal del oficialismo, podemos presentar así. Por primera vez encabezó una lista por alguien que no es socialista. Está bueno frente, pero que no es socialista, lo cual también es una novedad. Pablo Hapkin, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Flor? Y Verónica Irizar, segunda en la lista de candidatos a concejal. Hola, Flor. La verdad que yo creo que nosotros tomamos nota de un planteo que entiendo la sociedad nos hacía como frente, que era búsquedas nuevas hacia el futuro, mayor pluralidad, mayor renovación, no solo de nombres o de pertenecientes a un partido a otro, sino en general de buscar un cambio también, se podría decir, generacional en la representación de nuestro frente. Y estamos muy contentos de haber podido conformar una lista muy plural, donde, bueno, Verónica y yo la encabezamos, pero también está Lichu Seno, que es alguien que viene de una pelea personal, pero sobre todo después colectiva en relación a un tema de una causa social como es la donación de órganos, pero que además si vos recorres toda la lista te vas a encontrar gente muy joven, que viene del ámbito de la pelea gremial, de la lucha contra la impunidad, de la defensa de los inquilinos, de la experiencia de enseñar ajedrez a los chicos más humildes para que puedan acercarse a la matemática y mejorar sus rendimientos escolares. Una lista muy pareja entre varones y mujeres. Y me animaría a decirte lo que va a ser seguro la lista más joven de la elección. Y creo que eso refleja todo un pedido de algún modo de mucha gente que siempre acompañó al frente, pero que en los últimos tiempos nos pedía una señal más fuerte en ese sentido, y es lo que estamos dando en este momento. Después te voy a preguntar por el tercer lugar, que genera una ruptura, digamos, ¿no?, con algunos de los sectores que acompañan el frente. Sí, igual digo, Pablo había participado en las internas anteriores contra Mónica, tuvo un gesto muy noble de renunciar a una banca de diputado nacional para venir a trabajar por la ciudad y de sumarse al gabinete siendo secretario general, y entendemos que en esta elección también se pone un poco en juego el proyecto de futuro del Frente Progresista en Rosario y en la provincia, así que entendíamos que teníamos que dar un claro mensaje a la ciudadanía que nos había planteado, como bien decía Pablo, la necesidad de abrirnos, de renovarnos, de ser más plurales, así que para mí es un honor poder acompañarlo en esta elección y acompañarlo a hacer un cambio en el Consejo, que entendemos que algo tiene que cambiar, que no podemos seguir con un consejo que ponga palos en la rueda al avance de la ciudad. Estuvimos hace muy poquito y me tocó a mí dar esa batalla porque soy la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la discusión de la toma de un financiamiento para la ciudad, que la ciudad demostró que tiene la capacidad de tomarlo, que demostró haber ejecutado un crédito muy importante antes, y por una mezquindad política no logramos destrabarlo, y creo que eso es lo que refleja Pablo. Difícil que se destrabe, ¿no? Difícil que se destrabe, uno no encuentra motivos políticos, y está claro que en este contexto político electoral va a ser difícil. Yo creo que en algún momento tiene que primar la racionalidad política por sobre las mezquindades, y entender que la ciudad necesita avanzar en temas tan importantes como las obras que planteábamos ahí. No estábamos hablando de temas menores, estábamos hablando de un pavimento definitivo que sabemos cuánto necesitan nuestros barrios, estábamos hablando de un proyecto como el de Mangrullo y Saladillo que transformaba totalmente la realidad de ese sector de la zona sur, estábamos hablando de iluminación LED tan necesaria en algunos lugares para mejorar la seguridad y para las grandes avenidas y las plazas y los espacios públicos. Estamos hablando de transporte sustentable, mientras en Buenos Aires el gobierno nacional toma financiamiento para soterrar el Sarmiento, para hacer la estación de Constitución, y que todos los argentinos vamos a tener que pagar ese crédito. Acá estábamos hablando de una línea de troles, ¿no? No estábamos hablando de grandes obras faraónicas, estábamos hablando de inversiones muy necesarias, que en este contexto, Flor, que también está complicado el empleo, la actividad económica, iba a generar una posibilidad de muchos empleos para rosarinos y rosarinas. Así que esperemos que en algún momento prime la responsabilidad política de entender que necesitamos avanzar y que tenemos que usar las mismas herramientas que el PRO usa donde gobierna, ¿no? Porque vemos que Provincia de Buenos Aires, que Ciudad de Buenos Aires, que Nación misma, está tomando financiamiento a niveles récord. Nación ya ha tomado casi 60.000 millones de dólares de financiamiento, Provincia de Buenos Aires a la cabeza de todas las provincias, y hasta Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico, ha tomado más de 1.500 millones de dólares de financiamiento. Así que, ¿por qué no Rosario, que está en condiciones de tomarlo, que lo puede pagar y que ha demostrado experiencia en ejecutar estos créditos, como lo ha sido el BidGau, que fue el último que ejecutamos,
y que transformó la ciudad, porque con eso hicimos 4 distritos, el nuevo ECA, la nueva Martín, también hicimos los accesos a nuevo de Oroño, Pellegrini, Boulevard Segui, Camino de los Granaderos. Y el viernes inauguramos, no, el jueves, la nueva maternidad del Roque, que también fue con un financiamiento provincial y que permite seguir poniendo a la vanguardia Rosario. Ahora, el desafío sigue siendo cómo se trabajan los temas en el Consejo, ¿no? Un Consejo absolutamente atomizado, donde además ahora hay un montón de listas de candidatos que buscan su banca, cómo se gestionan las negociaciones, y yo siempre cuando digo negociaciones, bien entendidas, ¿no? Porque en la política se trata de sentarse, acordar, negociar, cuando es de puertas abiertas es lo que corresponde y está bien. Digo, un consejo atomizado, ¿y qué es lo que se viene? El desafío... y digo, ¿sí? A la hora de plantearse ustedes una elección y decir, bueno, queremos el voto otra vez de confianza para el oficialismo, cuando desde la oposición lo que se plantea hay una gestión agotada. Florencia, la gran discusión acá no es sobre lo que cada uno presume, es sobre los hechos. Porque cambiar es hacer, no es decir cualquier cosa. Y lo que ha pasado en Rosario, que nunca había pasado, es que el Consejo se ha convertido en un lugar que traba los proyectos de la ciudad, porque ¿quién va a usar la maternidad del Roque? ¿Quién va a usar los troles nuevos? ¿Quién va a disfrutar del pavimento definitivo? ¿Quién sería beneficiario de que el sur de la ciudad tenga acceso a la costa? Los vecinos que viven ahí, no el oficialismo o la oposición. Entonces, cuando uno llega al punto en que hay tanto deseo de quedarse con la ciudad, que fíjate que ni siquiera se mencionan los temas claves para defender a la ciudad. Rosario tiene 1.600 millones de pesos por una sentencia de la Corte que no lo puede cobrar. Los que generaron esa deuda, los que simpatizaron con el kirchnerismo en el gobierno anterior, no dicen nada porque la generaron ellos. Los del PRO no dicen nada porque no la quieren pagar. Ahora, estamos en una elección de Rosario, entonces nuestra lista no es una cuestión de defender o no lo que hicimos, es una cuestión de defender a Rosario hacia adelante, cuando en la Argentina lamentablemente se consolida la idea de que Rosario debiera ser el botín de guerra de quien gobierna en el país. Y ese cambio para nosotros es sustancial y se termina de conformar y se termina de comprobar con la discusión que decía Verónica, porque la hipocresía de negarle a Rosario lo que se le permite a todas las ciudades y a todas las provincias del país. Vos fíjate... Esto es responsabilidad absoluta del PRO, tal cual se desprende de lo que están diciendo, solo ¿no? Del PRO y también de, por ejemplo, sectores que están a favor de tomar deuda en dólares para pagar sueldo en Santa Cruz, pero que en Rosario dicen que eso sería entregar la soberanía nacional. Hay una cosa muy particular en Rosario, Florencia, que debe ser el único lugar en el planeta donde el PRO y los K dicen lo mismo. Es un hecho llamativo. Dice lo mismo porque a los dos les importa poco la ciudad. Y nosotros creemos que en ese marco hay que defender a Rosario. Y en esa cuestión, en esa tarea, en ese empuje, queremos cambiar el Consejo, porque lo otro que notamos es que se habla mucho del 2019, pero se habla poco de esta elección. Nosotros somos candidatos en esta elección. Claro que vamos a tener proyecto para el 2019, pero ahora hay que discutir ahora. ¿Qué vamos a decir a los vecinos? Que como hay algunos que quieren ganar la elección, hasta el 2019 no vamos a hacer nada en la ciudad. Hay algunos concejales que planteaban sí a los créditos, pero no en dólares. A créditos blandos de otros organismos como se otorgaron antes, y en pesos, a tasas fijas. Eso hoy es inexistente, ¿no? No existe, porque no hay posibilidad. La verdad que no hay posibilidad. El mercado, por la política macroeconómica de este gobierno, las tasas en pesos están a un nivel elevadísimo, que no es conveniente tomar ese tipo de créditos. ¿A qué nivel? Y cerca del 30%, el LEVAC 24%, entonces pongamos ese piso, de ahí hacia más cerca del 30% va a estar cualquier emisión que uno haga, pero además, lo que planteaba Pablo, ¿no? En cierta manera, ambas fuerzas políticas, tanto el PRO, que también quiero aclarar que nos habían dado su palabra y por eso avanzamos con el tema del endeudamiento y que después no cumplieron, o sea, se comprometieron con la intendenta a acompañar este proyecto y luego no cumplieron su palabra, y por otro lado, el kirchnerismo, ambos están haciendo prácticamente lo mismo, que es manejar políticamente las autorizaciones a quienes le dan una autorización para tomar financiamiento. En el kirchnerismo nosotros asumimos, yo era secretaria de Hacienda de Mónica, teníamos un crédito para cloacas de 20 millones de dólares que nunca nos aprobó el gobierno nacional, que ya estaba aprobado por el Banco Mundial. El gobierno del PRO, el proyecto de Mangrullo y Saladillo, hace ya más de 2 años que está presentada la carpeta ante la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que es un organismo multilateral también,
y nunca nos dio la autorización, nunca metió en el cupo el Gobierno Nacional nuestro proyecto, porque lo que nadie dice es que para poder entrar en los cupos con los organismos multilaterales te tiene que aprobar el Gobierno Nacional. Ambos terminan haciendo lo mismo, de manejar políticamente y de una manera discriminatoria este tipo de autorizaciones. Y como decía Pablo, entendemos que Rosario necesita ser defendida, porque tanto en el Gobierno Nacional y el anterior como en este, está siendo discriminada. Cuando uno analiza las obras, no hay obras significativas en la ciudad. Cuando uno analiza los fondos y a dónde van los recursos, tampoco vienen recursos significativos, y sí vemos que este Gobierno Nacional ajustó, por ejemplo, el conurbano de Provincia de Buenos Aires, dándole 25.000 millones de pesos más por año, sin pasar por la legislatura, sí. Y la ciudad también recibe un fondo conurbano que está congelado en 20 millones de pesos desde el 95, y si nos ajustaran igual que a Provincia de Buenos Aires, serían 700 millones. También con los mismos organismos que se le han aprobado a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires. Hay 100-1 en relación. O sea, porque esto lo bueno es que es una discusión de números, no es una discusión abstracta. La Ciudad de Buenos Aires está por encarar un proyecto que tiene que ver con la mejora del tránsito, con una estación soterrada, de 15.000 millones de dólares en proyectos sobre mejoramiento del tránsito. Acá estamos hablando de 150 o 200 millones de pesos. Entonces, ojo, porque es muy fácil pararse en el papel de opositor, pero también ojo con los que creen que van a subestimar a los rosarinos, que esto saben, porque mirá, tomá los subsidios al transporte, tomá los mecanismos de... Discusión histórica de los subsidios al transporte, ¿no? Porque que no cambió. No. O sea, no cambió. Yo siempre digo, el lugar donde la grieta... Claro. Hay un solo lugar en la Argentina donde la grieta se resuelve, donde el PRO y los CAD dicen lo mismo, que es en Rosario. Buenos Aires. Buenos Aires se lleva todo. No, por eso estamos hablando de subsidios y no ha habido modificaciones en las políticas nacionales. Subsidios, viviendas, obras de infraestructura, créditos internacionales. Entonces, nosotros queremos dar esta discusión acá, porque después hay un montón de cosas para pensar y cuestión para revisar, pero la plata es la plata, los recursos son los recursos. Entonces no se puede ser hipócrita en esto. Si encima de todo esto, Florencia, con esa discriminación aparece una posibilidad igual para Rosario, que tiene que ver con recursos propios de la ciudad, también se dice que no. Y bueno, entonces uno que tiene que sospechar que la voluntad es que acá no se haga nada para ver si después la gente se enoja y en las elecciones gana otro.